Podemos ver tres casos representativos donde se puede aplicar la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Pero bueno, primero hay que recordar cuál es la ley de Gauss, ¿sí? Y bueno, esta ecuación es la que nos define la ley de Gauss, donde aparece el flujo de campo eléctrico aquí a la izquierda, y la ley de Gauss nos dice que este flujo de campo eléctrico, que también ya de manera más específica, más formal, se define como esta integral sobre una superficie cerrada del producto punto del vector campo eléctrico con el vector diferencial de área, siempre va a ser igual a la carga interior a la superficie gaussiana dividida esta carga entre epsilon 0 o epsilon sub 0, que es una constante física que también se conoce como la permitividad eléctrica del espacio libre. Bueno, ya recordando esta definición, podemos pasar a lo siguiente. Por ejemplo, el campo eléctrico generado por un cascarón delgado, el cual tiene una carga total de Q mayúscula. Este cascarón delgado es algo así, ¿sí? Tiene un radio A, este es el radio A. Y bueno, nos piden construir una ecuación para el campo eléctrico en las dos siguientes regiones. Fuera del cascarón, es decir, acá afuera, y dentro del cascarón, ¿sí? Esto sería a lo que me refiero fuera del cascarón, ¿sí? Y esta es la superficie gaussiana, que por eso puse aquí esta flecha, ¿no? Para indicar que pues nos interesa ubicarnos aquí sobre esta superficie naranja y en principio calcular el flujo de campo eléctrico de estos vectores que se ven aquí a través de esa superficie, y con eso, con esa construcción que hagamos, podemos aplicar la ley de Gauss y calcular el campo eléctrico. Para eso podemos pues recordar esto, ¿no? Aquí vamos trabajando la integral, considerando que estos dos vectores son paralelos. ¿Sí? Al estar atravesando la superficie de una esfera, el vector E, como es radial, este va a ser perpendicular a la superficie, y el vector diferencial de área, por la definición de este vector, siempre tiene que ser perpendicular a la superficie. Así que si ambos son perpendiculares, pues deben ser paralelos entre ellos. Es decir, el ángulo entre esos dos vectores va a ser igual a 0, lo cual permite escribir la integral de esta manera, como un producto de magnitudes nada más. Y el campo eléctrico puede salir como una constante porque nos vamos a estar moviendo sobre la superficie de la esfera nada más. Y bueno, nada más integral sobre un diferencial de área. En otras palabras es esto, ¿no? Este es el campo eléctrico que va a estar generando ese cascarón con una carga Q. Aquí, bueno, estoy usando una Q minúscula, pero nos estamos refiriendo a la carga del cascarón. ¿Sí? La K es la constante de Coulomb, que es otra manera de escribir el 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y esto que está aquí es el área de la superficie gaussiana. Esto es el resultado de esta integral. De aquí, pues se puede despejar el campo eléctrico, ¿sí? Y tenemos que utilizando la carga eléctrica dentro de la superficie gaussiana, que es la Q mayúscula, la carga del cascarón esférico. Y bueno, el campo eléctrico se puede escribir de esta manera, que es igual al de una carga puntual, ¿sí? Es interesante este resultado, donde R es la distancia del centro del cascarón hasta el punto fuera del cascarón donde estamos calculando el campo eléctrico. Ahora, en el segundo caso, en el inciso B, nos piden calcular el campo eléctrico dentro de ese cascarón cargado positivamente. Sería en sobre esta esfera naranja, que actuaría como la esfera gaussiana en este caso. Y al no tener carga dentro de ella, es decir, al ser la carga interior igual a 0, pues el campo también debe ser 0.
A pesar de que estemos rodeados de carga, el campo va a ser cero, se van a cancelar los vectores campo eléctrico dentro de ese cascarón con carga. Ahora otro caso muy representativo que es interesante es el de un plano con carga eléctrica. Aquí específicamente vamos a hablar de un plano el que se llama infinito y vamos a considerar que es un plano no conductor. Es decir, la carga se puede distribuir tanto dentro del plano como en su superficie, ¿sí? Y nos vamos a considerar que tiene una densidad superficial de carga uniforme y que voy a representar con esta letra sigma. Y es una carga positiva la que se deposita sobre él, como esto que tenemos aquí, donde vamos a poder usar ese cilindro gaussiano que marco allí en naranja. Ese cilindro gaussiano es nuestra superficie cerrada que nos va a permitir calcular el flujo de campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué superficies son las que van a, digamos, a estar capturando líneas de campo eléctrico, a estar viendo pasar estas líneas a través de ellas? Pues van a ser esta tapa y la tapa de atrás. ¿Sí? Fíjense que el campo tiene líneas hacia el frente y hacia atrás. ¿Sí? Entonces nos interesa el flujo total, que va a ser 2 veces E por A, es decir, la magnitud de E multiplicada por la magnitud del vector área. El vector área en esta etapa pues es también perpendicular, es decir, paralelo al vector E, igual para acá. Entonces es por eso que tenemos 2 veces E por A. Ahora, la ley de Gauss nos dice que esto debe ser siempre igual a la carga total interior o contenida dentro de la superficie gaussiana dividida entre epsilon 0. Bueno, la carga total contenida dentro de este cilindro naranja pues es la que se encuentre aquí en esta sección de la superficie del plano, que va a estar dada por la densidad superficial, que esa es uniforme, multiplicada por el área de esta sección del plano, que es igual al área de la tapa, ¿sí? Es como la sombra de la tapa sobre el plano cargado. Entonces podemos despejar el campo eléctrico de esta ecuación del flujo y vamos a llegar a este resultado, que es un resultado muy importante y muy general. Fíjense que el campo eléctrico solo depende de la densidad superficial de carga dividida entre una constante, no depende de la distancia a la superficie del plano, ¿sí? Es decir, donde nos ubiquemos frente al plano vamos a medir siempre la misma magnitud para el campo eléctrico. Bueno, aquí sería ya conveniente hablar también de las características de un conductor en equilibrio electrostático. Un conductor, contrario a un aislante, pues es aquel material que permite a las cargas o portadores de carga moverse de manera pues bastante libre a través de él, y esto lleva a que estas cargas pues tengan ciertas características en cuanto a su acumulación en ese conductor o cómo se distribuyen, ¿sí? Y bueno, una de las primeras características de los conductores y que es importante siempre tener en cuenta es que el campo eléctrico es cero dentro del conductor, ¿sí? Esto pues ya de alguna manera lo vimos cuando estuvimos calculando el campo eléctrico dentro del cascarón cargado. Es algo similar a eso, ¿sí? Es decir, dentro del conductor se cancelan los vectores campo eléctrico. Ahora, la carga neta en un conductor siempre se va a depositar en su superficie. Un conductor no tiene carga en el volumen, ¿sí?, del conductor, sino que la carga siempre migra hacia la superficie. Ahora, el campo eléctrico fuera del conductor, como
muy similar a lo que acabamos de ver de la placa esta del plano infinito. eh, Siempre este campo eléctrico, el vector va a ser perpendicular siempre a la superficie o al plano y su magnitud se va a calcular a partir de esta expresión de aquí. ¿Sí? Fíjense que es muy parecida a la que acabamos de calcular, sin embargo aquí no lleva el 2, ¿sí? Ya que en el conductor nos interesa nada más la superficie de afuera, ¿sí? Por lo que por la característica 2 que la carga neta se deposita en su superficie afuera, ¿sí? Adentro no hay carga, entonces por eso es que quitamos este 2 de aquí, es decir, nada más nos interesa la tapa de afuera, ¿sí? Y otra de las características del conductor en equilibrio electrostático es que cuando este tiene forma irregular o bordes, digamos, siempre la carga va a ser o va a tender a concentrarse en las puntas o en las regiones de mayor curvatura. Sí, ahí es donde ahí va a haber una mayor densidad de carga. Esto es aquí es un modelo de una podría ser una lámina conductora vista de perfil que se somete a un campo eléctrico. Entonces, este campo induce cargas en la superficie. Estas cargas pues generan un campo eléctrico aquí adentro que se va a cancelar con el campo eléctrico externo. Entonces, aquí podemos ver que la carga en el conductor, como parte de sus características es que las cargas se pueden mover muy fácilmente dentro de él, pues esta polarización que se puede ver en la figura se da de manera muy sencilla y eso genera un campo eléctrico adentro que cancela el campo eléctrico externo, así que dentro pues no medimos ningún campo eléctrico, siempre ocurre esto, que se cancelan los dos campos, ¿sí? Y la carga neta pues se mantiene en las superficies externas, ¿sí? Bueno, entonces esas son las características de un conductor en equilibrio electrostático. Ahora, vamos a ver este otro caso donde volvemos a las esferas concéntricas y va a ser en este caso una esfera conductora. Ya sabemos cuáles son las características de un conductor. Ahora la esfera es sólida de radio A. Bueno, más bien, si tenemos una esfera sólida de radio A aquí y la cual tiene una carga positiva de 2Q y esta se encuentra dentro de un cascarón esférico que también es conductor, que sería este de aquí afuera, y el cual tiene un radio interno B y un radio externo C. ¿Sí? Aquí están marcados los dos radios y su carga, la que depositamos inicialmente, es negativa de menos Q. Entonces lo que se nos sugiere es usar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico en 4 regiones, 1, 2, 3 y 4. Si vamos desde adentro hacia afuera calculando campos eléctricos y también nos interesa calcular, obtener un resultado para la carga neta del sistema ya de cascarón esfera cuando éste ha alcanzado el equilibrio electrostático, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar por la región 1 y vamos avanzando y respondiendo estas preguntas. Entonces, en la región 1, esta está aquí dominada por la esfera conductora que tiene una carga de 2Q, ¿sí? Ahora, dentro de esta esfera conductora, el campo va a ser igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la carga eléctrica en un conductor solo se deposita sobre su superficie. Por lo tanto, y si usamos la ley de Gauss, pues dentro de esta superficie verde, que sería nuestra superficie gaussiana, el campo de la carga es 0, entonces el campo en esa región pues va a ser 0. Ahora, para la región 2, que aquí marco en azul, esta ya está fuera de la esfera conductora que tiene carga más 2Q, pero está dentro del cascarón esférico.
Sin embargo, de acuerdo a la ley de Gauss, lo único que nos debe interesar es la carga dentro de esta esfera azul. Es decir, estamos aquí en esta región, aquí lo marco de manera ya un poco más formal. Y fíjense, el campo en la región 2, pues es, primero este es el flujo, aquí estoy aplicando la ley de Gauss. Este es el área de la esfera azul. Debe ser igual a la carga total interna de la esfera azul sobre epsilon 0. ¿Cuál es la carga dentro de la esfera azul? Pues es 2Q. Así que el campo, su magnitud del campo E2 va a ser esta de aquí. ¿Sí? 2Q sobre 4pi r cuadrado de epsilon 0. Esto se podría simplificar a Q sobre 2pi r cuadrado de epsilon 0. ¿Sí? Ahora, con esto podemos pasar a la región 3. Esta región se encuentra dentro del cascarón, ¿sí? Esta región de aquí es el cascarón conductor, ¿sí? Entonces ahí marco en amarillo que ya nos metimos al cascarón. Y aquí nuevamente el campo es 0 porque no hay carga dentro de un conductor. ¿Sí? El cascarón nos dicen que es conductor. Y si nos ubicamos dentro del cascarón, en cualquier punto el campo eléctrico debe ser 0, mientras se nos especifique que ese cascarón es conductor, ¿sí? Ahora en la región 4, ahí ya nos iríamos afuera de todo este sistema de cascarón y esfera. Estamos ya hasta afuera, por acá, en sobre la superficie verde. Sí, es R mayor que C. Y nos interesa saber si vamos a usar la esfera verde como nuestra superficie gaussiana. Entonces la carga interna dentro de esta esfera verde pues va a ser 2Q, que es la carga de la esfera que está aquí en el centro, más la carga del cascarón, que es de menos Q. Es decir, la carga total o neta dentro de la esfera verde es Q positiva. Así que el campo fuera de este sistema debe ser Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrada. Esto por resultados anteriores sabemos que el campo fuera de una esfera cargada tiene la misma forma que el de una carga puntual. Y en cuanto a la carga del sistema cascarón esfera, ya la carga en equilibrio electrostático pues es Q, ¿sí? Esta Q positiva es la carga que nos preguntan en este ejercicio.